Humanos. Bueno, perdón, estas cosas de la tecnología. Julio Santucho, presidente del Festival Internacional de Derechos Humanos, decía que ya lleva una vigencia de 24 años ininterrumpida. Eduardo Martel, secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y candidato alcalde de Tegucigalpa. Muchas gracias, Eduardo. Mario Scholz, miembro del newsletter del Partido Socialista Catalán, además de compañeras y compañeros de los medios de comunicación que acompañan esta acción. También, por supuesto, la importantísima presencia de Margarita Bolaños, de Costa Rica. Margarita Bolaños Arquín, coordinadora de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Acción Ciudadana y es integrante del Comité Coordinador de la Alianza Progresista. Bueno, también además tenemos muchos saludos de queridos y queridas compañeros y compañeras que no pueden estar hoy presentes, que los vamos a ir leyendo en el transcurso. Por supuesto, desde ya, saludar la presencia fundamental de Héctor Mairena, con quien luego vamos a conversar, y dejarle ahora sí la palabra a nuestro compañero, coordinador de la Mesa Nacional de Progresistas en Red, Marcelo Ferreira, y quien, debo decir, se ha puesto al hombro, junto con nuestro compañero Gabriel Puricelli, la realización en apenas pocos días de esta acción urgente tan necesaria para acompañar a Venezuela a Nicaragua en esta situación. Ahí lo estoy viendo y tengo que también destacar la presencia de Alfredo Laceretti, quien es rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y por supuesto miembro del Partido Socialista, ahí está saludando, de Sergio Ballardini, de la FES Argentina, bueno, tantas y tantos compañeros. Muchas gracias a todas y todos. Marcelo Ferreira. Estás muteado, Marcelo. Ahora sí, ¿ahora me escuchan? Sí. No, justo lo estaba viendo también Alfredo, es una alegría que Alfredo esté acá y por supuesto lo vamos a invitar a expresar su solidaridad, ¿no? Y la trayectoria de Alfredo ha sido una gran alegría. Esta actividad, por supuesto que la hacemos Progresistas en Red, en conjunto con los compañeros y las compañeras del Partido Socialista, y a nosotros nos pareció muy importante que los progresistas estemos atentos a las situaciones de derechos humanos que sufre la región. Entonces, la realidad que les agradezco, empiezo agradeciéndole a los compañeros socialistas y les agradezco a todos que estemos aquí. Unas breves palabras para introducir y para presentar esta actividad. Tras el triunfo de la revolución sandinista, Julio Cortázar había escrito un ensayo que decía, que lo denominaba Nicaragua tan violentamente dulce. Julio nos hablaba en aquel momento de la situación en que vivían los nicaragüenses y él entendió que no podía ser indiferente a esa situación, que había que comprometerse y que había que sobre todo tomar partido por esa situación. Hoy nosotros, junto con los compañeros del Partido Socialista, acá estamos con Esteban Paulón, que es su secretario de Relaciones Internacionales, también entendemos que hay que tomar partido. Y que hoy esta Nicaragua la podríamos llamar Nicaragua tan violenta, digamos, y que nos duele. Realmente nos duele mucho esta situación, porque los sueños de una revolución, que fueron los sueños de varias generaciones, han sido traicionados. Y por eso Nicaragua nos duele, y es así el título de esta actividad de solidaridad para con el pueblo de Nicaragua. Decimos basta de persecución, basta de violencia política, que liberen a nuestros compañeros y compañeras presos y que tengamos la posibilidad de un proceso democrático de elecciones libres y cuidadas. Ahí estaremos muy atentos a esta situación. Nosotros queremos que el Nicaragua
vuelvan a florecer de alguna manera aquellos poemas de amor de nuestro poeta, de nuestro cura, de nuestro guerrillero, Ernesto Cardenal. Realmente creemos en esa Nicaragua, la Nicaragua del amor, la Nicaragua de la esperanza, la Nicaragua de los sueños, no esta Nicaragua tan violenta. Y es por eso que nosotros estamos acá y nos comprometemos y siempre vamos a decir hasta la victoria siempre. Paso ahora a presentar, tengo el honor de presentar realmente a nuestro compañero que con muchísimo esfuerzo está aquí, está presente, que es Héctor Mairena, que es secretario de Relaciones Internacionales de UNAMOS Nicaragua, que es su vocero, que ha sido un excombatiente, por supuesto, contra la dictadura de Somoza, y hoy está aquí con nosotros. Y también quiero disculpar la ausencia de Luis Carrión, que hoy está imposibilitado de estar acá, así que todos sabrán entender. Así que yo le pediría a Héctor que nos dirija las palabras. Queremos aclarar que esto es una actividad puramente de solidaridad para con el pueblo nicaragüense. Quiero también volver a agradecer, si bien lo dijo Betina, la participación de la Alianza Progresista, que también ha difundido esta actividad. Y bueno, sin más, queremos escuchar la situación en boca de quienes están allá, quienes están sufriendo. Así que el compañero Héctor, yo te doy la palabra. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos los que están presentes vía Zoom. También muchas gracias a los que están siguiendo esta transmisión por Facebook. De verdad, yo quiero agradecer desde lo más profundo este acto, porque es un acto de solidaridad, como ustedes bien han dicho, dada la crítica situación que se está viviendo en mi país. Yo quisiera, antes de pasar a referir algunos de los últimos acontecimientos, plantear algunos antecedentes. En el 2007, Daniel Ortega regresó al poder, regresó al gobierno, después de unas elecciones que tuvieron algunas señales de amañamiento. Pero en fin, Ortega asumió el poder en enero del 2007. Ortega, desde el primer momento, hizo básicamente tres cosas. Inició un proceso de desmontaje de la institucionalización que se había venido construyendo, que era tierna, que era frágil, pero en la que algo se había avanzado. Y empezó a establecer, a construir un control personalizado de las principales instituciones del Estado. Y cuando digo las principales instituciones del Estado, estoy incluyendo la policía, estoy incluyendo el ejército, el legislativo, el poder judicial. Segundo, estableció una alianza con el gran capital. Y empezó a ser muy buen alumno, como lo señalaron ellos mismos, de todas las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y en tercer lugar, privatizó los fondos de la cooperación petrolera venezolana. De tal manera que entre el 2007 se dieron fraudes electorales mediante el control del Consejo Supremo Electoral, que lo tenía y lo tiene. Se dieron reformas legales muy importantes que permitieron a Ortega un mayor control personalizado del ejército y de la policía. Por ejemplo, si hasta entonces había habido una sucesión cumplida cabalmente de 5 años del jefe del ejército en su cargo, después de esta reforma, Ortega se permitió la facultad de dejar en el cargo al jefe del ejército por los años que quisiera. De tal manera que el actual jefe del ejército, por ejemplo, ya lleva casi 4 periodos que corresponde a como 20 años. Lo mismo con la policía. Y también en el 2014 hizo una reforma constitucional para consagrar lo que ya había venido construyendo y que le permitió establecer, por ejemplo, la reelección indefinida, que en Nicaragua la reelección ha sido siempre una de las causas principales de los estallidos políticos de las protestas. Pero en fin, Ortega en el 2014, por el control de la Asamblea Nacional, consagró esas reformas.
Y en cuanto a los fondos de la cooperación petrolera venezolana, los privatizó, no pasaron al presupuesto nacional e hizo un manejo discrecional de esos fondos que significaban alrededor de 350 millones de dólares cada año, lo cual en la economía nicaragüense es bastante. Esos son los antecedentes con los que llegamos al 2018. En el 2018 hay un hartazgo de la población nicaragüense frente al autoritarismo del régimen de Ortega, hay un hartazgo de la población nicaragüense frente a la corrupción y a esa cada vez más profunda limitación de las libertades democráticas. De tal manera que ante dos hechos inmediatos, la falta de reacción del régimen ante el incendio que se daba en una zona protegida y sobre todo por una reforma al sistema de seguridad social que aumenta las pensiones, reduce los derechos adquiridos, reduce las pensiones, decía, aumenta los aportes de los empleadores y de los trabajadores. Hubo una protesta que en principio fue de los jubilados, que fue violentamente reprimida, y eso provoca un estallido social, pero es señal del hartazgo. Es la chispa, digamos, que hace que el fuego estalle, ¿no? Rápidamente, sobre todo sectores juveniles, universitarios, etcétera, se solidarizan con los pensionados, con los jubilados, y estas demostraciones se generalizan por todo el país y son violentamente reprimidas. A tal punto que entre mayo y julio se calcula que hubo 350 personas asesinadas, más de 4.000 heridos, y el cálculo es que del 2018 acá han pasado por las cárceles de la dictadura de Ortega alrededor de 3.000 nicaragüenses. Todavía hoy hay 134. Pero también en el 2018 hace crisis la alianza del gran capital con el régimen de Ortega, precisamente porque Ortega es un régimen autoritario que le impone, pero no solamente. También Ortega se ha constituido desde entonces, desde antes, en un grupo económico enriquecido por los fondos de la cooperación petrolera venezolana, que usufructúa del poder del Estado y obviamente le hace una competencia desleal a los otros grupos económicos. El informe que señalaba Bettina, pues, ilustra cabalmente lo que ocurrió en estos meses que mencionó, a tal punto que Ortega expulsa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al grupo independiente de expertos internacionales, los expulsa para que no presenten el informe desde Nicaragua. Bueno, de entonces acá han habido distintos pronunciamientos de la Unión Europea, la OEA, distintos gobiernos, etc. Este año, y la resistencia cívica pacífica, por supuesto, se ha mantenido enfrentando la represión, porque eso es algo que quiero subrayar. La oposición nicaragüense ha dicho desde un primer momento que nosotros luchamos por la democracia, por la vía cívica, por la vía pacífica, por la resistencia cívica activa. Y vemos en las elecciones el único camino democrático, pacífico, para expresar, para concretar la voluntad ciudadana. Ortega, a 5 meses de las elecciones, que son este año, el 7 de noviembre del 2021, por disposición constitucional, ha desatado en las últimas semanas una nueva escalada represiva. Y digo una nueva escalada represiva porque del 2018 acá, dicen los especialistas, que ha habido 13 fases o 13 etapas de la represión, cada una con sus características. ¿Cuál es la característica especial de esta nueva escalada represiva? Hay una combinación de la utilización de los distintos instrumentos del Estado, sucesiva o simultáneamente. Se hace uso del Ministerio Público, se hace uso del Poder Judicial, se hace uso, por supuesto, de la policía, que es el principal instrumento represivo de la dictadura, y de igual manera hace uso de civiles armados, grupos paramilitares, grupos parapoliciales que golpean, secuestran. Esta nueva escalada represiva tiene además básicamente 3
tres objetos de la represión, tres sectores, por decirlo de alguna manera, a los que está dirigido. Primero, los precandidatos presidenciales. Los 4 principales precandidatos presidenciales, 3 hombres y una mujer, están en este momento, 3 de ellos en la cárcel y una, Cristiana Chamorro, con arresto domiciliario. Tiene también como objetivo intentar descabezar la oposición. Dirigentes de la Coalición Nacional, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en la que nuestro partido participa, están presos. Es el caso del doctor José Palé, es el caso de Violeta Granera. Pero también están presos, está preso uno de los principales líderes de la Alianza Ciudadana, expresidente de las cámaras empresariales, José Adán Aguirre. De los 4 precandidatos presidenciales, está preso Félix Maradiaga, que es el precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en la que nosotros participamos, Arturo Cruz, que se perfilaba como el candidato presidencial de Alianza Ciudadana, pero también Juan Sebastián Chamorro. Entonces están presos Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. Y Cristiana Chamorro, una precandidata presidencial independiente que marcaba bastante bien en las encuestas. Y los dirigentes políticos que ya mencioné. El fin de semana pasado se dio el secuestro, nosotros así lo calificamos, el secuestro de 6 miembros de la directiva nacional de mi partido UNAMOS. Entre ellos la presidenta Suyen Barahona, el vicepresidente Hugo Torres, general en retiro, con grado honorífico de comandante guerrillero, porque fue un jefe guerrillero destacado en la lucha contra Somoza. Y también se dio el secuestro de Dora María Telles, legendaria comandante guerrillera conocida, muy conocida, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de la República y también jefe guerrillero en los años 70. Pero cuando les menciono estos nombres, unos de ellos mayores que otros, algunas de ellas mayores que otras, se refleja ahí una combinación intergeneracional que es reflejo de lo que hay en mi partido, porque nosotros desde que nacimos, hace 26 años, deliberadamente definimos como un criterio la política del relevo generacional en nuestra dirigencia. Pero no solamente, también esta escalada represiva está golpeando ya a sectores del capital. Hay un centro de pensamiento, probablemente el centro de pensamiento más importante en Nicaragua, que se llama Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico Social. Hay 13 directivos y exdirectivos de esta fundación a los que se le ha declarado retención migratoria y se le han intervenido las cuentas bancarias. Y hay orden de captura para 2 de ellos. ¿Qué pretende el orteguismo con esta escalada represiva? El orteguismo está matando la posibilidad de que las elecciones de noviembre sean libres y por lo tanto está matando la posibilidad que esas elecciones del 7 de noviembre permitan el cambio democrático de Nicaragua. Esa es la intención y hoy por hoy no hay condiciones en Nicaragua para elecciones libres, porque el orteguismo ha desatado esta represión, porque en mayo, el 4 de mayo exactamente, hizo reformas electorales a contrapelo de lo que le ha solicitado la absoluta mayoría de la sociedad nicaragüense y la propia OEA. Nosotros incluso las denominamos contrarreformas o reformas regresivas, que endurecen el control del orteguismo, fortalecen el control del orteguismo sobre todo el aparato electoral y ponen más limitaciones a la participación de la oposición. Pero no solamente, también designó, mediante el control que tiene la Asamblea Nacional, que es donde se eligen los magistrados del Consejo Supremo Electoral, a militantes absolutamente fieles a ellos, militantes del orteguismo. Entonces, en este marco, nosotros vemos que no hay condiciones para elecciones libres. Debo regresar un poco atrás. En el último trimestre del año 2020, el orteguismo aprobó un paquete de leyes,
leyes inhibitorias, leyes represivas, leyes malditas, les denomino yo, que básicamente son las siguientes. Una ley de ciberdelitos que permite perseguir a cualquier activista de las redes sociales por lo que dice. Es más, ya la han invocado a algunos de los que están siendo llamados al Ministerio Público. La ley de agentes extranjeros que persigue establecer un control estricto sobre cualquier cooperación externa que llegue a organismos de la sociedad civil, incluso a personas naturales. Pero es un control estricto. Hay que reportar incluso las remesas familiares. En Nicaragua tiene una gran población migrante que manda remesas familiares y han ordenado un control. Creo que el monto anda por los que, si alguien recibe más de $500, pues debe reportar de dónde, por qué. Y aprobó también una ley de defensa de la soberanía y no sé cuánto palabrerío más, que básicamente dice que son traidores a la patria quienes pidan, dicen ellos, intervención extranjera y soliciten sanciones para, ellos dicen para Nicaragua, pero es para los funcionarios del régimen de Ortega, y que aplaudan, y estoy siendo textual, y que aplaudan las sanciones. Esta ley que caracteriza, califica, tipifica como traición a la patria estos hechos que he mencionado, estas acciones que he mencionado, es la que está siendo aplicada a la mayor parte de los 16 detenidos de las últimas 3 semanas. A excepción de Cristiana Chamorro, que le están imputando el delito de lavado de dinero, supuestamente, dice la acusación, hecho a través de la Fundación Violeta Chamorro, que era una fundación, digo era porque cerró en marzo, que sobre todo trabajaba en la capacitación de periodistas para la profesionalización de los colegas del gremio periodístico. Entonces, esta escalada represiva tiene como objetivo el que decía, limpiar la mesa, ha dicho uno de sus voceros oficiosos, limpiar la mesa de cara a las elecciones del 7 de noviembre. Ortega quiere ir a elecciones con convidados de piedra, con candidatos de zacate, que se le sometan absolutamente a las condiciones que está imponiendo. Ese es el objetivo. Y hacer una gran farsa electoral. Nosotros hemos dicho, y lo repito aquí, si a Nicaragua, a los nicaragüenses se les niega la oportunidad que el 7 de noviembre haya elecciones libres y el orteguismo ejecuta como apunta todo lo que está haciendo y toda la estrategia que ha aplicado en los últimos meses, hacer de ese evento una gran farsa, un gran fraude electoral, solamente se estarán acumulando más causas para futuros estallidos, quién sabe de qué dimensiones, porque Nicaragua es una olla que está hirviendo. Y si bien es cierto, la represión contiene las manifestaciones, la impide físicamente las manifestaciones ciudadanas, donde es delito hasta salir con una bandera de la República, pues eso en algún momento deberá tener expresión, porque expresión pública, digo, expresión manifiesta de la población. El tamaño de la convicción, del rechazo que tiene el pueblo nicaragüense a la dictadura es mayor que la represión. Y por eso digo, nosotros hemos insistimos en que la vía es pacífica, la vía es democrática y por eso apostamos a las elecciones. El orteguismo está matando esa posibilidad. La comunidad internacional ha prestado mayor atención a los últimos acontecimientos. La Unión Europea, los Estados Unidos, todos los grupos políticos del Parlamento Europeo, en el legislativo estadounidense hay un consenso bipartidario, no de ahora, desde el 2017, y han anunciado medidas fuertes. En el legislativo de los Estados Unidos está en las tuberías la ley Renacer. Congresistas norteamericanos le han dicho al presidente Biden, revise de dónde están y de dónde provienen los fondos del ejército que Ortega controla, revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio que tiene con los Estados Unidos. Y en Europa, los parlamentarios europeos
le han dicho a Ortega, si usted persiste en esa actitud va a haber consecuencias. La Unión Europea no va a blanquear un gobierno que resulte de un fraude electoral. Y Nicaragua podría ser excluida del acuerdo de asociación que tiene con Europa. Entonces, esta situación obviamente es responsabilidad de Ortega, de lo que Ortega está haciendo. Finalizo diciendo que nosotros seguimos trabajando, seguimos en la lucha, en la resistencia cívica. El orteguismo se equivoca de plano si piensa que esta escalada represiva va a descabezar a la oposición y en el caso particular de mi partido que nos va a desmovilizar. Seguimos en la lucha, seguimos trabajando con nuestros aliados nacionales e internacionales para denunciar al régimen de Daniel Ortega a nivel internacional y a nivel nacional seguimos en la organización de la resistencia cívica. Gracias de nuevo y quedo abierto para que podamos conversar si es el caso. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Aquí recibes el aplauso virtual y el abrazo que quisiéramos darles. Reiteramos, estamos realizando entre Progresistas en Red y el Partido Socialista, junto con Unamos Nicaragua, esta acción urgente en solidaridad, no solamente con los compañeros de los partidos políticos, sino con todo el pueblo nicaragüense. Si me permiten, voy a leer un saludo muy especial que nos hace llegar el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Quiero expresar todo mi apoyo al pueblo nicaragüense, a quien acompañamos desde siempre buscando sus caminos de liberación. Les envío un fuerte abrazo y el deseo de mucha fuerza y esperanza, y como decimos en el continente latinoamericano, Abya Yala, hasta la victoria siempre. Además, ahora por unos segundos, si me permiten, vamos a estar compartiendo también un saludo muy importante de Donato Di Santo, ex viceministro de Asuntos Exteriores de Italia, ex responsable del Partido Comunista Italiano para América Latina. A ver si lo podemos ver ahí. Buenos días. El amigo Gabriel Puricelli me invitó a dar un saludo a este encuentro, cosa que hago con mucho gusto y con mucha tristeza, porque la motivación es de hablar de una situación muy grave, muy trágica, quería utilizar este término. Quiero saludar con mucho respeto a todos los que están en la mesa de este debate y especialmente a Luis Carrión, al comandante de la Revolución, Luis Carrión. Yo soy Donato Di Santo, un militante de izquierda de Italia. Por muchos años fui responsable para América Latina del antiguo Partido Comunista Italiano y después de otras fuerzas de izquierda que surgieron después de la desaparición del Partido Comunista de Italia. Y en los años 2006-2008 fui también viceministro de Relaciones Exteriores en mi país para las relaciones con América Latina. Entonces toda mi vida está relacionada con los temas de América Latina y especialmente con Nicaragua. En 1984 fue mi primer viaje como joven militante del PCI a Managua. Fue un viaje importantísimo. El primer país que conocí de América Latina fue Nicaragua y fue una ocasión para conocer a la revolución sandinista, a los máximos dirigentes de la revolución sandinista, llevar la solidaridad de la izquierda italiana. Eran campos de trabajo voluntario que los jóvenes de Italia y de toda Europa hacían a favor de la revolución sandinista. Conocí el pueblo maravilloso, ese pueblo maravilloso de Nicaragua. Ese conocimiento me
me cambió la vida prácticamente. Toda esta solidaridad había empezado antes, justamente en 1981, poco después de la Revolución Sandinista, hubo un viaje histórico del entonces líder del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, a Managua. Fue un viaje importante, pero fue también un viaje que abrió muchas reflexiones internas al partido, reflexiones sobre la efectividad de algunas manifestaciones que se decían en palabras, revolución y socialismo con pluralidad, con diferencias, sin partido único, sin estas manifestaciones que el Partido Comunista Italiano también en relación hacia la Unión Soviética ya había manifestado de forma directa y muy fuerte. Estas reflexiones, digamos, nos acompañaron en los años siguientes porque veíamos una caída de esa capacidad del sandinismo y como se puede decir, un fortalecimiento de la posición más autoritaria dentro del movimiento sandinista. El libro de Sergio Ramírez cuenta todo esto, no hay necesidad de gastar palabras. En ese momento, a final de los años 80, hasta las elecciones del 90, hubo una guerra sucia, muy fuerte, muy sucia contra la revolución sandinista, utilizando los llamados contras, invención de los Estados Unidos de aquella época. Pero también no fue solo el tema de la guerra sucia. La derrota sandinista en las elecciones fue también para los errores que dentro del movimiento sandinista se cometieron en esa fase. Creo que la última vez que puedo decir que estuve de acuerdo, entre comillas, con una posición de Daniel Ortega fue justamente en el 1990, cuando Ortega aceptó, cuando el movimiento sandinista aceptó la derrota, reconoció la derrota y reconoció el resultado electoral, aunque ese resultado electoral fuese digamos, efecto también de la guerra sucia. En ese momento el dictador cubano, Fidel Castro, intentó convencer a Ortega que era mejor no aceptar ese resultado, no aceptar la regla democrática. Bueno, la última vez que fui de acuerdo con una posición de Ortega fue esa, porque aceptó, no sé si convintamente o menos, pero aceptó esas reglas. Después la caída autoritaria de la situación y de los que manejaron después, guiaron el movimiento sandinista, fue muy fuerte, fue muy evidente. En 1994, junto con un amigo, un compañero, Giancarlo Summa, escribimos un libro sobre la izquierda latinoamericana, la nueva izquierda latinoamericana, que se llamó Revolución a Dios. Ese libro, que aquí lo enseño, que lo muestro, del 1994, además del texto que escribimos yo y el otro autor, lleva también algunas entrevistas a las personalidades que en algunos países de América Latina individuábamos en esa época como la persona más interesante para la nueva izquierda que podía haber nacido. Para Nicaragua eran dos entrevistas y fueron a Sergio Ramírez y a Dora María Telles. Una entrevista, esa Dora María, muy, muy interesante, también a Sergio Ramírez. Quiero aprovechar y concluyo con esta última, digamos, manifestación de solidaridad. Quiero aprovechar de este momento que me se ofrece y agradezco a los organizadores para enviar un abrazo afectuoso, solidario a Dora María Telles, a todas las personas encarceladas, de todas tendencias políticas encarceladas para el autoritarismo de Ortega en este momento en Nicaragua, a todos los jóvenes de Nicaragua que tuvieron
a riesgo y a veces a costa de su vida, la capacidad, la voluntad, el coraje, el sentido de valor de enfrentarse al autoritarismo, a la represión, a la violencia. Ojalá que con esta solidaridad que mucha gente, espero, pueda manifestar, se logre no solamente la liberación de los presos políticos, que puede ser ¿cómo se puede decir?, el mercado que el autoritarismo de la pareja pudo abrir para algún arreglo, no, que se logre que efectivamente las elecciones sean libres, que todas las fuerzas políticas puedan participar libremente, que el resultado sea un resultado, que las elecciones sean observadas por observadores independientes. Ojalá que así sea. Muchas gracias a los organizadores y un abrazo también especialmente al comandante Luis Carrión. Muchas gracias por estas palabras. Decir también y agradecer que se encuentra presente Martín Clavijo, secretario internacional del Frente Amplio Uruguayo, y nuestra compañera Griselda Tesio, quien fuera gobernadora de la provincia de Santa Fe y además una destacada jurista y miembro de la justicia en defensa siempre de los derechos humanos. Y ahora, si me permiten, me voy a emocionar saludando la presencia de nuestra querida compañera y orgullo, la gran Norita Cortiñas, Nora, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que como siempre, siempre del lado Norita de la vida, decimos acá, y lo volvemos a repetir hoy. Norita, si querés decirnos unas palabras y sobre todo a Héctor y el pueblo nicaragüense, te escuchamos. Te tenés que desmutear porque si no, no te vamos a escuchar. A ver si se la puede desmutear desde, por favor, Julieta. A ver. Ahora sí. Ya está desmuteada. Ahora sí, Bueno, Nora. Bueno, saludar. A mí me invitó Julio Santucho, pero tengo ahí un amigo, Gabriel Puricelli, y quiero decir que yo pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No estoy hoy en representación porque digo la verdad que me llamó esta mañana Julio, así que vengo invitada así orgullosa de que Julio me haya llamado. Y decirles que, bueno, una solidaridad con el pueblo de Nicaragua, las madres al principio que empezamos a militar en la Plaza de Mayo y a la lucha por la aparición con vida de nuestros hijos e hijas, hicimos un viaje a Nicaragua invitada por las mujeres de AMLAE, no sé si todavía existe la institución, un grupo de mujeres muy luchadoras y tuvimos contacto con estas mujeres. Siempre estuvimos pendientes de Nicaragua, siempre deseamos que vivieran en libertad, que tuvieran la libre determinación como pueblo y esperamos que, bueno, que volvamos otra vez a reunirnos, si Dios quiere, abrazarnos. Ahora en Argentina ni en ningún país nos podemos abrazar, pero esperamos que termine esta pandemia alocada y poder encontrarnos nuevamente en las calles y especialmente en la Plaza de Mayo. Así que bueno, yo voy a seguir escuchando a los invitados y abrazo al pueblo de Nicaragua con todas las fuerzas, deseándole lo mejor. Y a todos ustedes y a los organizadores que seguiremos además. Yo no sé si Marcelo Ferreira es el mismo que conozco yo. Bueno, lo que pasa que
pasa el tiempo y cambiamos un poco, ¿eh? Los varones también cambian el look y todo. Por ahí yo tenía pelo, Norita, vaya a saber. Vos estabas en la facultad de filosofía, no, no, de No, de ahí psicología. no, de ahí no, nos conocemos de otro lugar, pero no, de ahí no. Pero bueno, Bueno, nos bueno, conocemos. bueno, yo sigo escuchando y desde ya el abrazo al pueblo de Nicaragua. Gracias, Nora, Y querida. venceremos, y Muchas venceremos. gracias, y Y venceremos, claro. hasta la victoria siempre. Muchas gracias, qué emoción. Héctor, sabrás qué importantes son las madres, y en particular la madre de Maya, línea fundadora, para nosotros, y Nora en particular, que está siempre al lado de todas las luchas, también al lado de las luchas de las mujeres, las feministas, y si hay una pelota para hacer un partidito de fútbol, se prende también, ¿no? Claro que sí. Quisiera decir algo, Bettina. Por supuesto, Héctor, claro. Yo quiero agradecer en particular y de manera especial las palabras de Norita. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero quiero decirle que en Nicaragua ahora hay decenas de madres que están sufriendo el secuestro de sus hijos, de sus hijas, que no saben cómo están en la cárcel, que no saben cómo están en su salud, en su condición física. Por eso, como este dolor Argentina lo ha sufrido, comprenderán de mejor manera, será más fácil comprender la situación que están viviendo los familiares de nuestros presos, que estamos viviendo nosotros. Es la angustia de no saber dónde están, porque el régimen no los ha presentado, no los exhibe personalmente. Y por eso también nosotros hemos dicho que exigimos del régimen el respeto a la integridad física y a la vida de nuestras compañeras y de nuestros compañeros. Y también hemos dicho que en la nueva Nicaragua tiene que haber justicia, porque la impunidad también ha sido caldo de cultivo para que regresemos una y otra vez a esos ciclos de violencia. Para nosotros, la lucha por la democracia es también lucha para que haya verdadera justicia y que los crímenes y que los abusos y que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes. Gracias, Héctor. Tenemos ahí una mano levantada, ¿no es cierto? José Jara, compañero de Chile. No te escuchamos. Sí. Ahora sí. Ahora sí, que estaba en silencio. No quiero abusar de la palabra porque veo que hay varios compañeros y compañeras que quieren hablar. Bueno, primero que nada, manifestar obviamente la solidaridad en mi nombre de la Alianza Progresista, pero también de mis compañeros socialistas. Veo que está María Inés Ruz, nuestra ex embajadora en Salvador, que conoce muy en detalle la situación. Pero creo que algo habíamos conversado en algún momento con Héctor, ¿no? Meses atrás y con otros compañeros del Frente Amplio. Efectivamente, una cuestión es, y la solidaridad la veníamos expresando hace tiempo, yo diría desde los 4 informes que uno le ha correspondido leer desde la Corte Interamericana, los que condujo bajo Pablo Brayo, nuestra compañera, particularmente, casualmente, tocó que era chilena, ¿no? Antonio Rejola, y los 4 informes muestran la cantidad de detenciones sucesivas, desaparecidos, muertos, y una serie de crímenes y personas desaparecidas que lamentablemente hoy día no sabemos mucho del gran paradero de ellos, ¿no? Pero más allá y no quiero ser tan pragmático, pero sí decir que en términos de la solidaridad, bueno, es cómo podemos avanzar y colaborar desde afuera, porque lo que tenemos hoy día
muy bien lo relató en términos generales Héctor, como panorama, y no voy a repetir las palabras de él porque fue muy ejemplificador, pero quiero decir dos o tres cuestiones. Una es que yo diría que estamos en un empate catastrófico, como diríamos en ciencia política, porque no veo yo, y corríjanme, cómo avanzar de hacia adelante o hacia atrás, ¿no? En resolver esta situación y esta dictadura que es brutal, solo comparable con la de Venezuela hoy día, y con otros países que avanzan en la región con fragilidades democráticas de las mismas características. Y ojalá no sea así. ¿Por qué? Porque el cambio constitucional que se hizo entre gallo y medianoche, donde estuvo, y que siempre lo discutí, y con otros compañeros también aquí presentes, con el doctor Rosales, que falleció hace poco tiempo, ¿no? Pero que era un actor del régimen fundamental, ¿no? Y ese cambio constitucional dio pie, entre otras, al conjunto de leyes que planteaba Héctor, ¿no? La ley de la defensa de la soberanía es la que utiliza el régimen hoy día para tildar de traidores a cualquiera que se manifieste en una posición distinta a lo que es un proceso democrático en cualquier país. Dicho eso, creo, y esto lo afirmo a modo personal, que no hay ninguna condición para realizar elecciones democráticas de aquí a noviembre, ¿no? Las elecciones democráticas están fijadas para el 7 de noviembre, el mismo 2 semanas antes que las elecciones de Chile, las elecciones presidenciales de Chile, que no es comparación en ningún caso. Yo estuve presente en las elecciones del año 2006, 40 días en las elecciones en León, y nos demoramos 8 meses en estructurar el padrón electoral, diría yo. Primero, entonces, una elección que no tiene un padrón auditado internacionalmente no tiene los mínimos estándares democráticos. Segundo, si no hay una observación electoral independiente e internacional que tenga como grupo base 6 meses antes, a lo menos, en el país, tampoco es posible hacerlo. Y en tercer lugar, una elección sin políticos presos y que con todas sus garantías constitucionales y de derechos civiles y políticos para poder competir, eso es imposible. Y el cronograma dice, no, que lo publicado, ¿no? El 10 de mayo, yo diría que en 4 puntos, que del 12 de mayo hasta el 16 de agosto son la presentación de candidaturas y sus impugnaciones, es decir, ya estamos en carrera, está en carrera la elección, y paralelamente con lo que ya he descrito, ¿no? Con parte de los candidatos o presos o recluidos en sus domicilios. Después viene el periodo de formación entre el 13 de mayo y el 31 de octubre, la campaña del 21 de agosto al 6 de noviembre, los sufragios el día 7 de noviembre, y después viene todo el tema de las impugnaciones y réplicas entre el 8 de enero y el 31 de enero de los desembolsos, como todo proceso electoral. Es decir, no hay condiciones mínimas democráticas en función de esos 3 criterios que a mí entender, y por lo menos es lo mismo que hemos planteado como condiciones básicas para que la comunidad internacional entienda que una elección democrática, en el caso de Venezuela, y en estas condiciones, este cronograma electoral es incumplible bajo cualquier estándar democrático internacional. Y el argumento, además de la ley de defensa de la soberanía, es lo que dice el oficialismo, ¿no? Es que el imperialismo está detrás de esto, etcétera, etcétera, que es un discurso ya bastante recurrente y bueno, digamos que imperialismo, porque Nicaragua fue el primer país o el segundo que recurrió o concurrió a votar por el candidato de Trump para las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, a partir de un conjunto de desembolsos que se le entregaron en esos meses, ¿no? Es decir, hay una contradicción importante en lo que se dice, en lo que se hace y en la actitud que ha tenido el régimen, que es más bien una autarquía familiar ya de estas características, ¿no? Entonces creo que la solidaridad la seguimos expresando, pero también serán los propios
nicaragüenses quienes tendrán que resolver cómo enfrentan esta encrucijada, creo yo, en este calendario que es tan estrecho, pero que es tan complejo de cumplir y complejo de poder ser parte o no, porque o se restan o se suman, pero con estas condiciones en las cuales creo no se cumplen los mínimos estándares democráticos que la comunidad internacional ha definido en cualquier proceso. Y en ese sentido termino diciendo solamente que me preocupa lo que vaya a hacer la oposición, porque el régimen no da espacio para modificar ni dialogar ninguna de estas temporalidades que están ya fijadas, ¿cierto? Y efectivamente la posibilidad de democracia sin derechos humanos y sin un proceso transparente, público, y donde sean un proceso electoral secreto, libre e informado, no están dadas esas mínimas condiciones, y creo que hoy día, como decía, en este empate catastrófico es imposible moverse hacia una elección que sea que cumpla los mínimos estándares democráticos. Entonces, en ese contexto, más allá de mi solidaridad y que la han expresado recientemente, y el dolor que esto significa, quienes crean, en mi opinión, que quienes hemos tenido dictadura, ¿cierto? Pero quienes crean, y Nicaragua fue muy solidario con nosotros, por cierto, que la dictadura se le combate solo, o sea, solo por la vía pacífica, y eso es nuestro objetivo, pero que se le puede ganar con un lápiz y un papel, eso es, yo diría que finalmente es una caricatura bien bonita, ¿no? Y que sea un poco ilusoria, porque lo que requiere es esas condiciones en el caso chileno fueron con mucha movilización internacional, con mucha presión internacional, con niveles de pobreza que teníamos del 43%, que también ayudaron a que la gente se movilizara, y por cierto, con un conjunto de liderazgos que conducían eso, y también con una construcción de una oposición que nos demoramos años en construir. No digo que sea el ejemplo, pero en los otros procesos para llegar a un proceso como electoral, como el que hoy día está en curso, veo que las condiciones, no hay ninguna condición que se cumpla para tener una elección democrática en Nicaragua. Y en ese sentido, le quería consultar a los compañeros que plantearon, Héctor, Marcelo, cómo, más allá de solidarizar internacionalmente y el conjunto de declaraciones que podemos seguir sacando sistemáticamente, cómo podemos ayudar de verdad, con más fuerza y con real incidencia. Lamentablemente, la pandemia global ha invisibilizado de alguna manera este conjunto de crisis e involuciones democráticas en toda la región. Los crecientes populismos y avances de ello en algunos países, la crisis de Venezuela y Nicaragua se han invisibilizado en gran parte, ¿cierto? Las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en las protestas de Colombia, Chile y en otros países también. Y entonces, en ese contexto, y sin extenderme más, quisiera decir que nuevamente la expresión de solidaridad, pero cómo podemos avanzar de manera conjunta, porque es cierto, serán los nicaragüenses quienes tienen que resolver esto, pero cómo podemos efectivamente tener una colaboración que sea efectiva y que genere incidencia para mover la brújula hacia adelante. Eso, compañera. Muchas gracias, José. En función de la dinámica de este encuentro, un par de cosas a tener en cuenta. Primero, les pido por favor que las intervenciones traten de ser breves, porque son muchos los compañeros y las compañeras que quieren decir lo suyo, y es importante escucharnos entre todas y todos, por un lado. Por el otro, proponerles, si les parece, a Héctor y a Marcelo, que sobre el final de las intervenciones, en todo caso, reflexionamos o respondemos alguna de estas preguntas planteadas,
que probablemente puede ser que inclusive se solapen o coincidan. Y pedirles, por favor, a mi querido amigo Alfredo Laceretti, ¿qué haces, pájaro? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Bettina? Hola, querido. Y al compañero Fabio Porta, que nos tengan paciencia porque hemos armado una lista de intervenciones y ya los vamos a ir nombrando. Solo que, claro, como empezó como una cosa de levantar la mano, todos lo hicieron. Esto tiene que ver un poco con ir también mechando las representaciones de diferentes países y por algunas cuestiones de tiempo planteadas por alguno de los compañeros y compañeras participantes, ¿sí? Es por ese motivo que les pido disculpas que no voy a darles la palabra ahora, y sí le voy a pedir que haga su saludo y reflexión a la diputada nacional Carolina Schutrovic. Carolina es una compañera nuestra de Progresistas en Red, diputada nacional por la provincia de Tierra del Fuego, actual diputada nacional, digamos, y le pedimos a Carolina, por favor. Bettina, si me pueden dar 5 minutitos porque estoy en este momento embarcando, por favor, 5 minutos nada más. Sí, claro, era porque pensábamos que te tenías que ir, así que... Sí, tal cual. Mira, entonces le vamos a dar la palabra al rector de la Universidad de Mar del Plata. Con una videoconferencia, sí. Perdón, Carlos. Ahí está. Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigente y militante desde su juventud, no solo del Partido Socialista Argentino, sino de la construcción internacional del progresismo, seguramente conocido por muchos de ustedes. Pájaro. Bueno, muchas gracias, Bettina. Saludos a todas y a todos. Felicitaciones a Progresistas en Red, a mis compañeros del Partido Socialista, por haber realizado esta indispensable actividad de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Creo que es muy positivo este trabajo conjunto y es muy positivo, bueno, poner el foco y la atención en lo que está sucediendo en Nicaragua, que como bien se ha dicho acá, viene sucediendo desde hace un tiempo atrás. Vi también allá, bueno, muchas caras de conocidos militantes de distintas expresiones políticas con quienes en los 90 hemos visitado Nicaragua. Hemos estado acompañando a los compañeros sandinistas en aquel entonces, después de la derrota electoral del 90, que como bien dijo Donato Di Santo, el sandinismo tuvo la correcta actitud de aceptar ese resultado. Vinieron las críticas acerca de la famosa piñata, pero más allá de eso teníamos todos la esperanza de que el sandinismo se iba a convertir en una fuerza democrática. Tuvimos una primera señal de alerta cuando se creó el movimiento de renovación sandinista con Sergio Ramírez y otros compañeros que ya denunciaban las tendencias autoritarias del orteguismo, que desgraciadamente vimos que se plasmaron inmediatamente con el acceso al poder. Yo creo que es fundamental que nosotros, las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, que somos de izquierda democrática, que creemos que solo es posible el crecimiento de una alternativa socialista, socialdemócrata, laborista, en un contexto de democracia, que hablemos con mucha claridad en estos casos y que condenemos fervientemente el régimen de Ortega. Que no nos quedemos con una foto vieja. Todo nos duele mucho, todos hemos sido solidarios con la revolución nicaragüense. Eso no existe más y de eso da cuenta la persecución que están sufriendo hoy por parte de Ortega, excomandante guerrillero del movimiento nacional sandinista. Así que yo creo que hay que expresar nuestra solidaridad con el pueblo nicaragüense, nuestra solidaridad con todas las fuerzas opositoras que hoy están perseguidas y nuestra condena al régimen de Ortega y Murillo, que está tratando de montar, bueno, otra fachada de pseudo elecciones. Hoy es muy difícil en el contexto internacional aparecer como una dictadura a secas, y entonces tanto el régimen de Maduro como el de Ortega, como muchas veces vemos que pasa en Rusia, como está pasando en Ucrania, se montan fachadas democráticas, autoritarias, represivas, que no son abiertamente dictaduras, se hacen elecciones amañadas, para tener entretenida a toda la comunidad internacional acerca de cuán amañadas fueron y cuán libres fueron. Me parece que tenemos que tener claro nosotros qué es lo que está ocurriendo hoy
en Nicaragua. No hay posibilidad de elecciones limpias en un régimen que reprime y mata a sus jóvenes en las calles, como bien nos decía Héctor, donde hay madres que no saben dónde están sus hijos, como bien describía José, se cometen todas las arbitrariedades que se han denunciado para las próximas elecciones. Entonces me parece que es necesario hablar con claridad y creo que es muy importante que lo hagamos nosotros, desde la izquierda, condenando con mucha claridad esto y ratificando nuestra solidaridad. Desde ya, ponernos a disposición para todas las acciones de esclarecimiento de esta situación. Yo creo que hace falta mucho hablar y discutir con las fuerzas progresistas de Argentina qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Muchas veces quedan, como dije antes, imágenes del pasado que no tienen ninguna correspondencia con lo que ocurre en la realidad frente a este autoritarismo que tampoco ha resuelto ningún problema de la pobreza, de la falta del trabajo y de la desigualdad y la falta de esperanza para los jóvenes nicaragüenses. Lo único que ha resuelto es su permanencia en el poder. Así que, Héctor, a través tuyo, toda la solidaridad, muchísima fuerza, ya saldrá el sol, hay que seguir trabajando y nosotros desde el exterior aportar todo lo posible para denunciar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Nada más, gracias. Gracias a vos, Alfredo. Bueno, aquí el aplauso de los presentes. Como les decía al principio, está acompañándonos Margarita Bolaños, de Costa Rica. Margarita es coordinadora de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Acción Ciudadana, expresidenta y es ex secretaria general integrante del Comité Coordinador de la Alianza Progresista. Margarita. Buenos días para todos y todas. Un saludo muy cordial desde Costa Rica y desde las faldas del volcán Irazú, donde me encuentro ahora. Como Partido Acción Ciudadana hemos dado el mayor respaldo posible desde hace ya muchos años al movimiento, bueno, al MRS. Estábamos muy claras de cuál sería el impacto de del fortalecimiento de la dictadura de Ortega para Costa Rica, de las implicaciones políticas que tiene para nuestro país, en la medida en que somos tan cercanos. Y la historia nuestra siempre ha sido ver hacia el norte. Es una cosa muy interesante. Nosotros prácticamente las relaciones nuestras son hacia el norte, nunca hacia el sur. Es decir, con Panamá, aunque se llevó una parte de nuestro territorio, nunca hemos tenido ni un solo problema. Incluso la frontera panameña es un borde totalmente poroso, es una franja que tiene un centro comercial, la gente entra y sale sin ningún problema. Pero nuestra relación con Nicaragua ha sido siempre compleja desde el periodo colonial, y yo diría que quizás un poco más atrás, desde el periodo prehispánico. Y fue para Costa Rica un gran sentimiento de triunfo el que en el 1978 el Frente Sandinista concretara la última revolución rural del siglo XX. Siempre pensamos que iba a ser una revolución cultural, espiritual, económico, humanista, y que esto tendría un impacto sobre toda la Centroamérica, que teníamos una historia muy en común, y que precisamente este año cumplimos el bicentenario de la independencia. Es decir, estar al bicentenario de la independencia, 200 años después, peleando para que Nicaragua tenga elecciones libres, nos parece realmente incomprensible, ¿verdad? Es decir, es muy doloroso para los pueblos centroamericanos que tengamos que estar en esta situación. Coordinamos hasta donde podemos. Creemos que el restablecimiento de la democracia en Nicaragua es fundamental y necesaria para el restablecimiento de la democracia en el resto de Centroamérica, y que nos permita dejar de ser una de las partes del continente donde el nivel de pobreza es de los más altos, donde el nivel de violencia es más alto, donde la criminalidad es más alta, y donde las esperanzas de miles de jóvenes en la década de los años 70 y antes han quedado molidas por
por apuestas políticas que surgieron con gran esperanza y que han terminado siendo un fraude para las juventudes centroamericanas. Estamos plenamente comprometidos y me parece excelente esta reunión. Yo le comentaba hace un tiempo, creo que fue en Uruguay, cuando hicimos la Alianza Progresista, que en los años 70, sin celular, sin redes, sin teléfono, teníamos una conexión permanente con los movimientos sociales y políticos latinoamericanos. En los años 70, por ejemplo, nosotros teníamos en este país a Radio Noticias del Continente, que es una estación argentina de los Montoneros. Recibíamos a los uruguayos, teníamos conversaciones y podíamos prever el futuro de la América Latina con mucha esperanza. Y de repente nos desconectamos. Así es que esta vuelta a la articulación, y particularmente con movimientos de mujeres muy fuertes, de los que estamos impulsando, porque esta visión autocrática, represiva y violenta tiene también que ver con una concepción del poder eminentemente misógina, machista, y que no se ha despegado de las estructuras coloniales que todavía tienen un peso. No podemos imaginar el racismo que se vive todavía contra las poblaciones indígenas guatemaltecas, salvadoreñas, nicaragüenses o costarricenses, enclavadas realmente todavía con una estructura de pensamiento y de simbolismo que tienen ya casi más de 500 años. Así es que muy complacida de compartir, colaborar, y estamos aquí mano a mano con Héctor siempre, y con las compañeras nicaragüenses, amigas nuestras, muy queridas desde hace mucho tiempo, que siguen luchando, porque si hay algo que tiene Nicaragua, es que mujeres tan valientes tiene. La pura verdad, son un ejemplo, igual que las argentinas que hicieron ese cambio, igual que todas las latinoamericanas que han dejado a sus hijos y su vida por una sociedad mejor. Así es que vamos a alzar con más fuerza la voz las mujeres en América Latina, para que Daniel Ortega y toda esa camarilla de secuaces en América Latina, dictatoriales, militaroides, se vayan del continente. Gracias. Gracias, Margarita, muchas gracias. A ver si ahora, antes de subir al avión, podemos verla a Carolina. Caro, ¿estás disponible ahora? No sé si... Recién estaba, la veía. A ver si lo logramos. Ahí está. Estás muteada, Caro, discúlpame. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, disculpen compañeros y compañeras, justo estamos por tomar un vuelo, pero bueno, como espacio político no queríamos faltar en este conversatorio. Así que les agradezco y agradezco en nombre de a quienes represento, a los hermanos y hermanas de Nicaragua, por supuesto, que nos escuchen, y que podamos compartir este espacio desde el Partido Social Patagónico y desde nuestra banca en el Congreso Nacional Argentino. Y le queremos hacer llegar nuestra solidaridad, repudiando enérgicamente la violencia política y la represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense, y por eso levantamos nuestra voz para hacer también nuestro reclamo al gobierno de Ortega, para que se abra el diálogo con todas las fuerzas políticas y se encaminen a un proceso electoral transparente que restablezca las garantías democráticas, las libertades y derechos ciudadanos, el cese de la persecución y la liberación inmediata de las y los presos políticos. No creemos en las intervenciones selectivas del actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, que reacciona dependiendo de su afinidad ideológica con el gobernante o candidato denunciado o perseguido, sino en la expresión colectiva de todos los miembros de la organización. Claramente, el gobierno de Ortega está en una posición de flagrante violación de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, que ha profundizado durante el proceso eleccionario con la inadmisible persecución y arresto de candidatas y candidatos opositores, líderes sociales y del sector económico, entre otros. Por eso queremos expresar nuestra solidaridad con la resistencia cívica y pacífica del pueblo, que sea ese el camino para restablecer el rumbo hacia elecciones libres,
que evite el sufrimiento del país con tantas pérdidas humanas, los costos económicos y sociales de la crisis en la que esta situación ha sumido a Nicaragua. Me duele respirar, decía moribundo, un joven, Álvaro Collado, de apenas 15 años, asesinado en una marcha de protesta allá por abril de 2018 en las calles de Managua. Nosotros decimos que nos duele Nicaragua desde Argentina, pero con esperanza hacemos propias las palabras de Ernesto Cardenal. El sol es de incendio sobre Nicaragua en abril, pero la hierba verde llenarse de los carbones, y ese es nuestro deseo para el pueblo hermano nicaragüense. Quería en estos poquitos minutos, antes de tomar el vuelo, compartir este pensamiento de mi espacio político y con los mejores deseos para que el pueblo nicaragüense salga muy pronto de esta tremenda situación. Muchas gracias, Carolina, que tengas buen vuelo. Bueno, que al mismo tiempo que nuestra preocupación, nuestro dolor y el reconocimiento de que esto es urgente y tenemos que encontrar el modo de resolverlo, también nos emocionamos, y eso es el amor que siempre circula entre las hermanas y hermanos latinoamericanos con convicción progresista y democrática. Le vamos a pedir ahora a María Inés Ruz, en representación del Programa Internacional del Instituto de Igualdad de Chile. La compañera ya hoy era mencionada, fue embajadora de Chile en El Salvador, así que conoce muy de cerca la problemática de Nicaragua, y actualmente dirige la Cátedra Centroamericana del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y participa de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas. María Inés. A ver si te podemos desmutear, porque estás... Ya. Ahora sí. Okay. Ya lo hice. Bien, muchas gracias, Bettina, y a todas y a todos quienes se encuentran presentes en este encuentro entre compañeras y compañeros. A nombre del Instituto Igualdad, que es un centro de estudio vinculado al Partido Socialista, les doy un saludo muy afectuoso, especialmente también a los organizadores de este encuentro de solidaridad y muy especialmente a Héctor Mairena, un saludo solidario que esperemos que llegue también a las madres de abril, a los jóvenes, a las mujeres, al movimiento social nicaragüense que con tanto esfuerzo, sacrificio, perseverancia está llevando adelante la oposición y la lucha contra un gobierno que se ha transformado definitivamente en una dictadura. Este saludo lo entrego no solo a nombre del Instituto Igualdad, sino que también a nombre de cientos de chilenas y chilenos con trayectoria democrática, militantes y no militantes de partidos de izquierda, que hoy comparten estos sentimientos de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Quisiera decirles que esta era una convocatoria necesaria, que hacía falta, porque tenemos razones para que nos duela Nicaragua. Somos parte del movimiento que se identificó plenamente con el proceso revolucionario nicaragüense y que tuvo en el Frente Sandinista de Liberación Nacional un referente ético y político. Nos duele Nicaragua. Compartimos los objetivos de la lucha antisomocista y luego compartimos también las banderas democratizadoras y de cambio profundo de las estructuras sociales que se expresaban en el programa del Frente Sandinista y de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y efectivamente, como ya se ha dicho acá, todos vibramos con los primeros años de la revolución y redoblamos el apoyo cuando el régimen de Reagan alentó la contrarrevolución. Pero como ya ha dicho el propio Luis Carrión, que lamentamos que no esté acá presente, pero que nos ha alumbrado con sus relatos de la historia de Nicaragua, este proceso revolucionario, esta historia terminó en 1990. Ya lo explicaba Alfredo Lacerotti, mucho gusto de conocerlo, de lo que significó ese año 1990
cuando Ortega pierde las elecciones ante la sorpresa de él mismo, ante la sorpresa del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ante la sorpresa de los cubanos. Yo me encontraba exiliada en ese momento en Cuba. Por lo tanto, sabemos que ahí comienza otra historia, que también ha sido muy bien documentada, tanto por Carrión, por Dora María Telle, por Ramírez y otros historiadores que nos han ido haciendo conciencia de las transformaciones que fue teniendo un régimen que lideró una revolución hasta transformarse con pautas, repitiendo pautas de la historia, desgraciadamente, se fue convirtiendo en un régimen autoritario. Y hay razones que pueden explicar el escenario actual, que no es coyuntural, pero lo cierto es que hemos permanecido durante mucho tiempo en la perplejidad, una perplejidad que nos ha hecho y nos hace mucho daño. ¿Qué podemos hacer para recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo podemos ayudar al pueblo nicaragüense a salir de una crisis que hoy, a diferencia de ayer, se desarrolla en un escenario internacional de mayor complejidad, sin estructuras de apoyo internacional y, lo más grave, sin horizontes claros, sin evidencias positivas ni certezas respecto al curso de las transformaciones económicas, sociales, que están teniendo lugar tanto en nuestro continente como a nivel global? Creo que somos parte del error colectivo, pero tenemos la obligación y la urgencia, como nos convoca este encuentro, a ensayar alguna reflexión y a ensayar políticas y estrategias para llegar a un mínimo común que permita salir de esta crisis. En primer lugar, diría que debemos exigirnos un mayor nivel de estudio y comprensión de las coyunturas y de las complejidades y de las particularidades de los procesos históricos. En segundo lugar, creo que debemos rescatar la importancia de la relación entre los liderazgos y las estructuras. Eso significa alejarnos de dar cheques en blanco a los liderazgos carismáticos y descartar claramente el autoritarismo patriarcal que se expresa hoy día en el gobierno de Daniel Ortega, que se expresa también en el gobierno de Venezuela y que se expresa también en nuevos liderazgos que están surgiendo en la región y que parecieran seguir el mismo derrotero. En tercer lugar, creo que tenemos que ser capaces de reivindicar definitivamente las razones que tuvimos quienes en los años 60, 70 iniciamos estos caminos de lucha. Particularmente yo milité durante 24 años en el movimiento de izquierda revolucionaria y hoy siento que milito en un centro que es el Instituto Igualdad vinculado al Partido Socialista. Reivindicar la igualdad y la democracia, no la democracia instrumental, como se ha enarbolado en las últimas décadas, sino una democracia que signifique justicia de género, justicia social, una democracia territorializada, con reales mecanismos de participación y una institucionalidad a la cual los liderazgos se deben supeditar. Finalmente, no puedo dejar de expresar que en Chile estamos viviendo en este momento un proceso de construcción de una nueva constitución que va a dejar definitivamente atrás la constitución pinochetista de 1980 y que sentimos que tenemos en esta constitución una nueva oportunidad de dejar atrás también un modelo neoliberal que hizo mucho daño en nuestro país y en el conjunto de la región, pero que queremos construir una nueva oportunidad democrática, con igualdad, con justicia social y una sociedad de derecho. Y en ese sentido, así como nos duele hoy día Nicaragua, también Nicaragua nos está dando la oportunidad de repensar esta democracia que queremos construir y repensarla a la luz de la crisis nicaragüense actual, a la luz de los dolores que nos da Nicaragua y nos dan otros países, y a la luz de reivindicar una democracia realmente plena para todas y todos los ciudadanos de América Latina. Quisiera nuevamente agradecer a nuestro invitado Héctor Mairena y dejar planteada una pregunta. ¿Cuál es el momento que está viviendo la oposición
en Nicaragua y qué posibilidades reales de una política de alianza que deje de lado las posiciones dicotómicas, que rescate los mínimos comunes y que establezca un común denominador democrático en torno al cual se organice la oposición y en torno al cual el movimiento democrático latinoamericano pueda decir presente. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés. Bueno, va quedando ahí entonces una pregunta más para sumar a la reflexión final. Quisiera pedirle, si está aquí con nosotros, unas palabras a Fabio Porta, ex diputado italiano, coordinador del Partido Democrático de Italia en América del Sur. Sí, muchas gracias, Bettina, y un saludo a todos las compañeras, los compañeros del Partido Socialista, de Progresistas en Red, de Unamos Nicaragua. Amigos, compañeros como Alfredo Lazzaretti, Gabriel Puricelli, que agradezco por la invitación. Ahora habló Donato Di Santo, que para nosotros en Italia es la autoridad máxima en temas de América Latina. Entonces, comparto totalmente las palabras de Donato, me quiero expresar en nombre del Partido Democrático Italiano, de los compañeros dirigentes del partido, a nivel también del Parlamento Europeo, la solidaridad total a esta iniciativa, compartir las palabras de Marcelo Ferreira, que en la invitación dice que los progresistas de América Latina no pueden hacer silencio ni mirar hacia el costado frente a las flagrantes violaciones, ¿no?, de los derechos humanos en Nicaragua. Yo creo que la defensa de la democracia y los derechos humanos deba caracterizar la lucha de todos los partidos democráticos, principalmente los partidos progresistas y de izquierda en todo el mundo. No podemos hablar de socialismo sin libertad y democracia, sin respetar los derechos humanos. Un grande socialista, socialdemócrata, que era Olof Palme, decía que el socialismo es democrático políticamente, socialmente y económicamente. Y la democracia política es la libertad de expresión, la libertad de voto, la libertad de prensa, la libertad de asociación sindical. Y esto es el gran desafío de las familias progresistas en el mundo, y la democracia, la lucha por los derechos humanos debe ser igual en Nicaragua como en Venezuela, en Brasil como en Rusia, como en Turquía, en todos los países donde autoritarismo pintado de derecha o de izquierda está colocando en riesgo la libertad. Por eso nosotros también como Alianza de los partidos progresistas estamos haciendo un apelo a toda la comunidad internacional, a la OEA, a la Unión Europea principalmente, para el respeto de los derechos humanos en Venezuela, la liberación inmediata de los presos y elecciones libres. Toda nuestra solidaridad, de nuestro compromiso, la solidaridad democrática de Italia y de Europa, y gracias por la invitación para esta importante iniciativa. Un grande abrazo y un saludo a todos. Muchas gracias, Fabio, por tus palabras. Van quedando algunos compañeros y compañeras todavía a quienes queremos escuchar, porque es importante que se alcen todas las voces, pero como bien saben, estamos hoy aquí en medio de esta pandemia, pudiendo encontrarnos a través de estos medios, y es porque la verdad es que son otra forma de activismo importante que debemos sostener. Por eso las y los invitamos estamos utilizando en redes sociales el hashtag Duele Nicaragua,
la D de duele y la N de Nicaragua con mayúsculas, por favor. Y esto seguramente puede hacer que se replique mucho más esta acción urgente que hoy estamos haciendo. Duele Nicaragua. Le voy a pedir ahora un saludo de una reflexión al estimadísimo compañero Julio Santucho, director, creador, impulsor y militante del Festival Internacional de Derechos Humanos desde hace muchos años ya. Julio. Sí. Hola, un gusto. Hola, Julio. Bueno, agradezco la invitación. Voy a ser muy breve. Naturalmente duele Nicaragua por todos los militantes de los años 60 y 70 que vivimos esa experiencia, que nos enamoramos de esa revolución y la lucha del pueblo nicaragüense, ¿no? Que justamente hizo una de las revoluciones más bellas del siglo XX. Y bueno, y hoy estamos discutiendo la situación de violaciones de derechos humanos y falta de democracia. Yo simplemente, incluso como aporte a las conclusiones, quiero decir que nosotros, nuestra generación, muchos compañeras y compañeros tuvimos que refugiarnos en el exilio para evitar la represión del terrorismo de Estado. Y bueno, porque la dictadura cívico-militar eclesiástica que tuvimos en Argentina mantenía relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, o casi, no sé, y había muy pocas embajadas que acogían a los refugiados, a quienes se querían refugiar. Entonces, tengo amigos nicaragüenses que me han pedido que solicitemos al gobierno argentino que la embajada de nuestro país en Nicaragua abra sus puertas a los quienes se quieren refugiar. Y me parece que es una propuesta que se puede también ampliar a otros países latinoamericanos, ¿no? Con los cuales, o sea, que la red de progresistas en red pueda... Entonces eso, es un pedido de los amigos nicaragüenses. Abrir las puertas de las embajadas. Gracias. Gracias a vos, Julio. Muchas gracias. Marco Núñez, expresidente de la Cámara de Diputados de Chile y miembro de la Comisión Política del PPD. Marco. Sí, un abrazo muy cariñoso a todos ustedes. Estoy aquí en Santiago, en las calles de Santiago, muy cerca de la Alameda. Varios compatriotas me precedieron en el uso de la palabra. Voy a ser muy, muy breve. Primero, agradecer a los organizadores por esta acción urgente por Nicaragua, muy necesaria, muy relevante como señal de distinción en una Latinoamérica del siglo XXI en la izquierda. Ni el autoritarismo, ni la violación de los derechos humanos, ni la captura de un proceso social de más de 40 años por parte de una familia y sus aliados del gran empresariado y del conservadurismo religioso pueden echar por la borda tanto sacrificio, tanto esfuerzo y tanta esperanza. Yo quiero recordar acá que con varios de los presentes, Gabriel Puricelli, con el Pájaro Lazzaretti, perdón, el rector de la Universidad de La Plata, en los 90 estuvimos en Nicaragua en el contexto de la Internacional Socialista. Estuve revisando en la mañana, hay varias fotos de las antiguas que nos recuerdan, me recuerdan esos momentos, y es cierto lo que se decía acá hace algunos minutos. Dejamos de ser tan activos en la solidaridad internacional, particularmente latinoamericana, y es el momento de retomarlo, porque estamos históricamente
en crisis de la política, del progresismo, de las instituciones, de la izquierda, y Nicaragua, como Venezuela, y como probablemente también El Salvador, van a significar solidaridad, esfuerzo, y una palabra muy clara, muy nítida por la democracia, porque el socialismo democrático, la democracia, la socialdemocracia, la izquierda en Latinoamérica no pueden equivocarse en un momento tan clave para este país tan querido. Un abrazo y sigamos en la solidaridad con Nicaragua y con todos aquellos que requieran de nuestra ayuda y nuestra solidaridad activa. Muchas gracias a todos, Bettina. Gracias, Marco. Bueno, la verdad es que hay tantas compañeras y compañeros a quienes querríamos escuchar. Tengo todavía pendiente en la lista algunas compañeras y compañeros que queríamos invitarlos y escucharlos, pero creo que todos vamos a comprender que Héctor esté un poco más limitado en el tiempo. Si se puede hacer una reflexión final un poco más extensa sobre estas cuestiones que quedaron pendientes y arribar a alguna conclusión. Entonces, bueno, les pido disculpas a quienes no voy a dar la palabra, y sí ahora lo que voy a hacer es pedirles a el compañero Esteban Paulón, que es el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Argentina, y a nuestro compañero Marcelo Ferreira, coordinador de la Mesa Nacional de Progresistas en Red, que junto con Héctor se ocupen de este espacio final de Duele Nicaragua. Sí, hola, sí, yo digo, un breve, así lo escuchamos a Esteban, así de parte nuestra él puede hacer un redondeo, pero sí tomo un poquito lo que dijo Jara. Marcelo, lamentablemente estás con un problema de conexión. ¿Por qué no apagas la cámara? Si apagás la cámara, Marcelo, te va a dar mejor. Yo lo que creo es argentino al cual respetamos y queremos, Marcelo, y que nosotros en Progresistas en Red lo hemos tomado esa frase. Y, Marcelo, sí. No, te escuchamos muy cortado, se interrumpe todo. Quizás si quitas tu cámara no va a haber problema. A ver ahora, ¿se escucha? Sí, estamos escuchando bien. Bueno, ahí está. Bueno, comienzo. No, decía que tomó un poquito la pregunta final que hizo José Jara, bueno, cómo pasamos a otra acción, que está bien el tema de la solidaridad. A mí me parece que nosotros decíamos que acuñamos una frase de un gran socialista argentino, que decía: se marcha pero no se llega, y lo acuñamos desde estación. A mí me parece que lo importante es marchar, y hay que marchar juntos, y hay que tomar partido con claridad. Esto es lo que decía también mi amigo el Pájaro, decía, o el rector, mejor dicho, de la Universidad de Mar del Plata. Se nos cuesta esas cosas, que hay que olvidar las viejas fotos y hay que realmente trabajar con la foto del presente. En la Argentina, por supuesto, tenemos una situación en la cual, y acá hablo como Progresistas en Red, necesitamos hacer mucha docencia, mucha fuerza en las fuerzas que componen el frente del gobierno, para que dejen de lado esas viejas fotos y podamos realmente trabajar muy fuerte en una acción concreta. Nosotros vamos a solicitar una audiencia al gobierno, a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, para charlar realmente sobre el tema de Nicaragua, sobre lo que nos preocupa y sobre todo sobre acciones concretas. Sabemos que el proceso es muy difícil y hay que empezar, pero sobre todo me parece que toda la solidaridad internacional puede tener fuerza cuando se hace en conjunto y cuando realmente y ordenada y coordinada. Así que
Yo creo que eso es lo que tenemos que pensar, lo que tienen que es la responsabilidad más de las plataformas internacionales, y por supuesto que nosotros estamos a total disposición de que los compañeros de UNAMO Nicaragua puedan indicarnos qué es lo que están necesitando. Así que digo, dejo esas palabras, le paso el cierre nuestro a Esteban para que después Héctor pueda decirnos unas últimas palabras. Así que Esteban, adelante. Gracias, Marcelo. Lo mío brevísimo, porque la verdad que hemos escuchado y recorrido aportes desde tantos lugares y tantas voces tan significativas que creo que lo que queremos es escuchar el cierre y la conclusión de Héctor. Simplemente agradecer, por supuesto, la invitación, expresar nuevamente nuestro repudio desde el Partido Socialista de Argentina a lo que está ocurriendo en Nicaragua y la solidaridad con el pueblo nicaragüense, por supuesto, y plantear que claramente, como se dijo varias veces durante esta reunión, lamentablemente lo que ocurre en Nicaragua tampoco es un caso aislado. Estamos en un momento muy complejo en nuestra región, un momento donde vemos cómo distintos gobiernos que llegan democráticamente al poder asumen una deriva autoritaria, intentan reformar las instituciones, buscan los mecanismos para obtener el poder total. Esto se ve desde distintas miradas ideológicas, no es patrimonio de una derecha autoritaria ni de una izquierda autoritaria. Tenemos varios ejemplos en Centroamérica y en Sudamérica al respecto, y creo que más que nunca está vigente la necesidad de pensar, dejar, como decía Alfredo, un poco esas fotos antiguas y pensar los nuevos desafíos que se plantean hoy, también porque hay otras fuerzas que están accionando en la región, cuando, digamos, en términos de fragilizar la democracia, la vigencia de las instituciones democráticas. Hoy tenemos otros actores que antes no estaban, actores que vienen de sectores criminales como el narcotráfico, pero también actores que vienen de comunidades de fe, que están muy insertas en distintos lugares de nuestro continente e impulsan discursos y acciones de odio que muchas veces también son asumidas por estos gobiernos para buscar sustento político, y esto termina impactando en la acción de gobierno. Así que me parece que es un momento para estar atentos, atentas, para poder hacer una lectura correcta de la realidad, para expresar esta solidaridad. Marcelo dice unidad y acción conjunta, esto es indispensable, y aparte tenemos que empezar a pensar como militantes, como activistas, como referentes, como dirigentes del socialismo, del progresismo en la región. Tenemos que poder empezar a pensar la construcción de un relato y una acción de unidad que recupere valores que históricamente representaron nuestras fuerzas políticas y que hoy pareciera que están representando otras fuerzas o expresiones políticas. El valor de la igualdad, el valor de la libertad, el valor de la solidaridad, son palabras y valores que tenemos que recuperar y transformarlas en discurso y acción política, siempre desde el punto de vista, obviamente, y desde nuestra práctica política que es internacionalista. Acá nadie se salva solo ni sola, nadie es una isla en la región, ningún país de la región está exento de transitar este tipo de cuestiones. Entonces, vernos reflejadas en lo que está pasando en otros países seguramente nos va a permitir estar más fuertes y construir la verdadera alternativa progresista también en nuestros países. Pero quiero invitar a Héctor a que haga este cierre, porque bueno, estamos esperando también sus reflexiones y su devolución sobre varias de las preguntas y cuestiones que se plantearon a lo largo de esta tarde. Héctor. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todos, porque me parece que han habido reflexiones profundas que tienen que ver no solo con la dolorosa experiencia que estamos viviendo en Nicaragua, sino con las amenazas que hay efectivamente en América Latina, ¿no? Yo quiero reiterar dos cosas que señalaba María Inés y Alfredo. Hay que desprenderse de esa foto vieja, ¿verdad? Como también lo han señalado otros. De aquel Frente Sandinista no queda nada. No queda nada. El Frente Sandinista fue destruido, fue privatizado por los Ortega Murillo. Fue lo primero que hicieron.
porque así empiezan las dictaduras, el círculo familiar, el círculo partidario, y luego extienden ese control personal, autoritario a la sociedad. Nosotros como partido, que surgimos hace 26 años, como un desprendimiento del Frente Sandinista y surgimos con el nombre Movimiento Renovador Sandinista, precisamente nacimos porque propusimos, demandamos una revisión crítica de los 80, demandamos la democratización en aquel momento del Frente Sandinista, cosa a la que Ortega, que ya estaba afianzando su autoritarismo, se opuso. Y eso transcurrió entre el 90 y el 96 hasta que finalmente llegamos a la conclusión que era inútil y optamos por fundar el 18 de mayo de 1995 este nuevo partido, Movimiento Renovador Sandinista, que en enero de este año, en medio de dificilísimas condiciones, hicimos una convención virtual y adoptamos el nombre de Unión Democrática Renovadora UNAMBOS. Un partido que se ha venido renovando en su liderazgo, se ha venido renovando en su membresía, pero fiel a los principios del progresismo, de la democracia, de la justicia social, de la equidad, de luchar por una Nicaragua con oportunidades. En fin, y finalmente sobre esto de los antecedentes también quiero contarles lo siguiente. Cuando se cumplieron 100 días de que Ortega había asumido el poder en el 2007, como se estila hacer evaluaciones de los primeros 100 días, nosotros advertimos, aquí viene una dictadura. Algunos arquearon los ojos, algunos dijeron, hay que darle el beneficio de la duda a Ortega, pero nosotros teníamos la certeza de lo que venía. Y nos preguntaban, ¿dónde están los presos? ¿Dónde están los muertos? Pues el propio Ortega, años después, se encargó de demostrar que sí es una dictadura. Una dictadura que nosotros ni siquiera calificamos de izquierda. Dictadura es dictadura. Populismo es populismo. Corrupción es corrupción. Ahora, sobre las condiciones para las elecciones. Yo señalé en mi primera intervención algunas de las razones por las cuales concluimos no hay condiciones para elecciones libres. Y José Jara detalló profusamente otras. De tal manera que alrededor de esto tenemos claridad. No hay condiciones para ir a elecciones libres. Ortega mata cada día más esa posibilidad. Y con esto respondo también a María Inés. Nosotros planteamos la unidad de la oposición, sobre todo ahora, pero la planteamos no para ir a elecciones en cualquier condición, no para ir a elecciones bajo las imposiciones que está haciendo Daniel Ortega, no. Planteamos, en todo caso, vimos siempre las elecciones como un momento, un método de lucha, de resistencia, de manifestación cívica, pero no se agota allí la lucha cívica contra el orteguismo. Porque este es otro punto. Nosotros no, el orteguismo ha instalado un sistema mediante la destrucción de la institucionalidad, el control del ejército, la policía, etc. Por eso, salir de Ortega debe significar también salir del orteguismo y de lo que ha implantado. Agregando otra cosa, también la descomposición que ha hecho de sus propias filas, donde ha hecho de la corrupción un estilo de ejercer el poder. Son infinidad de casos que pudieran ilustrar esto. Pero Ortega no solo la protege, la promueve, porque es una manera de mantener cautiva su clientela política y su incondicionales en las estructuras de poder. Entonces, planteamos la unidad de la oposición, pero alrededor de la lucha contra el orteguismo. Hay un partido que tiene personalidad jurídica, es el Partido Ciudadanos por la Libertad, que podríamos decir tiene alguna credibilidad todavía, pero ellos están ante un dilema en este mismo momento. O se someten a las imposiciones de Ortega y van a elecciones a cualquier costo, o adoptan una posición decente
patriótica, ciudadana, al lado de la ciudadanía nicaragüense. Nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera a ser partícipe de una farsa, de un fraude electoral. La solidaridad internacional. Para nosotros, la solidaridad internacional es fundamental. Es complementaria, por supuesto, al desarrollo de los acontecimientos internos y a lo que hagamos dentro de Nicaragua. Pero lo vemos como un factor fundamental y que ahora, en este mismo momento, se está expresando en un repudio generalizado a Ortega, porque la comunidad internacional en las últimas semanas ha calibrado nuevamente la dimensión de lo que está haciendo Ortega. Y por eso las sanciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Suiza, Reino Unido, por eso los pronunciamientos de diversos gobiernos de Europa, de la propia Unión Europea, de varios gobiernos latinoamericanos, y que las quiero resumir en lo que dijo el presidente español a Ortega en su visita a San José, Costa Rica. Juegue limpio, haga elecciones libres, saque a los presos. Eso le dijo el presidente español. Pero demandamos más acciones, más presión de los gobiernos, de los organismos multilaterales, más movilización de la ciudadanía, de los movimientos sociales, los movimientos políticos en sus respectivos países. Y quiero ser muy franco con ustedes, independientemente de las diferencias que puedan existir sobre cómo se percibe el papel de la OEA o del secretario general, nosotros lamentamos la abstención del gobierno argentino en la última reunión del Consejo Permanente, igual que lamentamos la abstención de México. Si bien ambas cancillerías sacaron después un comunicado donde reconocen que hay una crisis de derechos humanos, lamentan la captura de dirigentes políticos, no hubo consecuencia en el Consejo Permanente. Porque yo creo que aquí todos estamos convencidos que los derechos humanos son compromisos universales. Eso no tiene frontera. Los postulados de la Carta Democrática son compromisos de todos los estados, incluyendo el argentino y el mexicano. Se están cumpliendo 20 años en septiembre de la Carta Democrática. Pues hay una especie de test, de prueba para los gobiernos que se reivindican democráticos y que asumen los postulados de la Carta Democrática. En Nicaragua hay un test. En este momento, la complicidad, la neutralidad frente a la tragedia que estamos viviendo, la abstenerse, la neutralidad es complicidad. Y lo digo con todas las letras. Hay gobiernos que quieren darle oxígeno a Ortega. Y eso es complicidad con los crímenes que se están cometiendo en Nicaragua. Ante eso creo que ustedes tienen en Argentina un desafío. Y finalmente, nosotros como partido tenemos un compromiso inequívoco con lo que consideramos pilares del progresismo. Y eso es la democracia. La democracia con el respeto a las instituciones, la rendición de cuentas. No hay cheque en blanco, como señalaba María Inés, no debe haber para los gobernantes. La democracia integral. Un compromiso inequívoco con el respeto a los derechos humanos. Y también un compromiso inequívoco en la lucha contra la corrupción. Nuestra lucha en este momento es por salir de Ortega, pero es para construir una Nicaragua en democracia, con oportunidades, donde haya justicia y haya efectivamente, de manera indiscutible, un respeto a los derechos humanos y también un Estado, un gobierno que luche contra la corrupción. Yo quiero agradecerles profundamente este acto de solidaridad, sus opiniones, sus comentarios. Estamos íntimamente relacionados históricamente. La sangre de argentinos se mezcló con sangre nuestra en la lucha por la liberación de Nicaragua en el 79. Y ahora hay que marchar, como señalaba Marcelo citando al amigo. Y estamos seguros que vamos a contar con la solidaridad de ustedes, como ya contamos, y que vamos a seguir contando en estas próximas batallas que están por venir, que tampoco termina el 7 de noviembre del 2021. Esta batalla continúa.
Muchas gracias de verdad en nombre de mi partido, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de los familiares, de los presos y de las presas políticas, de los desaparecidos, y reciban nuestro sincero agradecimiento. Muchas gracias, Héctor. Este abrazo y este aplauso virtual en forma del abrazo que no podemos darles. En esto de se marcha pero no se llega, este camino de solidaridad todavía tiene mucho por delante. Marcelo. No, a ver, ¿se escucha ahí? ¿Hola? Sí. No, listo. Yo la realidad, Héctor, un fuerte abrazo a Luis Carrión, que seguramente esto ha quedado grabado, lo va a ver en cuanto pueda. Y bueno, posiblemente en los próximos días vamos a pensar en conjunto qué temas vamos a seguir, cómo lo vamos a seguir, y de ya nuestro compromiso en la Argentina de desempolvar esa foto vieja y mostrar la foto nueva. Eso es lo que nosotros nos comprometemos. Así que muchísimas gracias, la fuerza. Fuerza para todos los presos y presas políticas de Nicaragua, varias son amigas, así que nuestra total y profunda solidaridad con la situación, y vamos adelante todos juntos. Así que les agradezco a todos y a todas, y fuerza, marchemos juntos. Gracias.